Bueno, ahí está ingresando nuestra disertante. La sacamos de la reunión un ratito para poder configurar bien la transmisión ¿Chango? y ahora ya la queremos de nuevo. Ahí está. ¿Eh? Hola, Fabi. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. ¿Cómo vamos? Ahí vamos. Bienvenida. Eso. Muchas gracias por la invitación. Hola, Gaby. ¿Cómo andás, Fabiola? Bien, bien, bien. Contenta. Ahí vamos. Bueno, vamos a Sí. esperar unos segunditos más que se Bueno, unan un par de personas que están ingresando y vale. ya comenzamos bien, ¿sí? Bueno, cómo no. Los voy a dejar un minutito porque me voy a controlar la transmisión de YouTube y Dale. a la gente que participa por ahí. Bueno. Quedan en buenas manos. Ahí estamos. Gaby, ¿vos Sí, estás ahí me, controlando YouTube? ¿me escuchás, Fabiola? Sí, está bien. Perfecto. Esperamos un ratito para empezar entonces. Sí, porque yo voy admitiendo a la gente que va ingresando a la sala de Zoom y eso tiene un procesito de unos minutos Bueno, y yo te voy a dar perfecto. la bienvenida y empezamos. Bueno, dale. Muy bien. Ay. Gaby, ¿Sí? ¿me escuchás? Hay algo que yo me olvidé de preguntarle a Natacha. Yo puedo llegar a poner un CD acá en la compu y que suene ahí? Música que yo ponga en la compu. No No, sabría decirte. yo tampoco sé, no, no. Bueno, entonces no, para no hacer lío. A ver. Bueno, a los que van ingresando, vuelvo a repetir, para los que están recién entrando a la sala, es que puedan poner todos sus datos completos, institución a la que pertenecen, si son docentes, si son alumnos, si son militantes, etcétera, músicos, en el chat que tenemos acá en el Zoom, porque con esos datos nosotros hacemos los certificados de este conversatorio. Bueno, damos comienzo entonces a este nuevo conversatorio, Tucumán, Folclore y Dictadura, que va a ser dictado y expresado por la doctora Fabiola Orquera, dentro de este ciclo de conversatorios que estamos haciendo, pensar el terrorismo de Estado en Tucumán, ¿me escuchan? Sí, Ahí yo está. sí. Pasa que se me cerró la pantalla, perdón. Bueno, que está realizando la escuelita de Fama y Ya, hace bastante tiempo, con mucho éxito, y bueno, le damos la gran bienvenida y enorme a Fabiola, y estamos muy contentos desde el área educativa que ella pueda estar acá en este conversatorio. Hola Gaby, bueno, muchas gracias a vos y a Natacha que me estaba ayudando toda la tarde y a toda la gente de la escuelita de Samaya por organizar estas charlas que la verdad que yo creo que son re importantes para Tucumán, por eso bueno, he aceptado con gusto, aunque ya le he dicho a la Gaby que soy más o menos nomás con la tecnología, pero bueno, no, seguro que va a salir todo bien, o sea, sé lo general que sabe todo el mundo. Eh,
y bueno, espero que sea sobre todo útil para refrescar y organizar y profundizar la memoria de los tucumanos y además de las personas que no son de Tucumán, porque sé que muchos que se han anotado y que están interesados en lo que ha pasado en esta provincia, de otros países incluso, de Buenos Aires, de otras provincias, así que creo que es un caso interesante, mucho más allá de las fronteras de Tucumán, ¿no? Así que bueno, mi agradecimiento profundo a la escuela, que están trabajando muy bien realmente, es muy importante el trabajo que hacen, fundamental. Así que bueno, voy a empezar y ¿empiezo nomás, Gaby? No te escucho. Ya empezó tu exposición. Perfecto. No, una sola preguntita que te sí. voy a hacer para no interrumpirte es, todas las preguntas que tengan los oyentes, quería que las van a escribir en el chat del Zoom. Quería preguntarte si vos querés que las haga en cualquier momento o al final de tu exposición. No, prefiero que al final, sí, al final. Anoten Bien. lo que quieran preguntar y después al final nos ocupamos de todas las preguntas. Bien. Bien. Entonces, yo hice un esquema, no hice PowerPoint porque la verdad no soy muy ducha y era un lío, así que yo me manejo mejor así. Voy a hacer una pequeña, voy a decir por qué es importante el tema de la música específicamente en Tucumán, de la música popular, en este caso el folclore. ¿Cuáles son las tres grandes corrientes del folclore, según yo lo entiendo, a través de lo que yo vengo viendo? Yo no soy musicóloga, soy una investigadora de la cultura, especializada inicialmente en literatura y después mi interés se ha extendido, he hecho mucho tiempo colonial, estudios coloniales, y después me he ido centrando en lo que tenía que ver con la música, porque de hecho me gusta mucho y es muy importante en esta provincia, reitero, y también he trabajado textos que tienen que ver con el cine testimonial en la época de los 60 y 70. Así, primero yo empecé a trabajar la década anterior a la última dictadura, y de ahí me fui hacia mucho tiempo atrás, porque a veces sentía que había que comprender todo ese proceso, ¿no? O sea, cómo se llegaba hasta ese momento. Y bueno, ahí... después, entonces ahí yo puedo hablar de unas tres grandes corrientes según yo las veo. Después me voy a referir específicamente a esa década del 60 y del 70, porque es la que es principalmente suprimida por el proceso que se desata entre el 75 y el 83. Y de ahí me voy a referir brevemente al Operativo Independencia, con el cual es como la antesala, ¿verdad?, del golpe militar, que va del 75 al 76. Después el golpe, que sigue hasta el 83, que también hay tres etapas ahí, ¿verdad? Porque hay como una primera que es muy fuerte, que es como terrible, digamos, que durante la gobernación de Bussi. Después hay como una meseta de represión, represiva, pero digamos hay como que se ameseta, ese ya el nivel de, digamos, de lo que ya se sabía que no se podía decir, que no se podía hacer, la gente que se tenía que ir ya se había ido. Bueno, esto que va desde el 78 al 82. Y de ahí, en el 82, hay cierto relajamiento de ese nivel de represión, porque bueno, había ya también una situación de crisis que ya no se podía sostener, ¿no?, un poco ese poder, pero además eso está marcado por el retorno de Mercedes Sosa, que había estado en exilio, y por y bueno, después por la derrota de Malvinas, ¿no?, que eso como que ya anticipa el principio del fin, digamos, de la dictadura, ¿no? Entonces, y al último me voy a referir un poquito al retorno democrático, o sea, al momento ya post-dictadura y cómo se va desenvolviendo la relación de Tucumán con este corpus musical, con esta estructura de producción yo creo, de conocimiento, ¿no?, que es la cultura, que en este caso la música popular, el folclore. Bueno, primero yo voy a empezar con una cita muy extraña, quizás para ustedes, de un maestro, Antonino Malvani, que era, no sé, Gaby, si vos has oído hablar de él, ha sido el primer director de la banda de música de Tucumán. Era un italiano que residió 10 años acá, hasta 1909, desde 1899, perdón. Tiene unas memorias muy lindas sobre Tucumán. Dice que era un pueblo muy, muy musical. Él dirigía la retreta, las representaciones que se hacían en Plaza Independencia.
Y dice, los habitantes de la ciudad de Tucumán son tan aficionados a la música y tienen tanta disposición natural para aprenderla, que a mis retretas en aquella plaza de Independencia concurría todo lo más granado de la sociedad, sin excluir, por supuesto, al pueblo. Y tiene una anécdota muy linda porque hay, bueno, miles de relatos del general Lamadrid, está sembrado los relatos tucumanos de la musicalidad, ¿no? Del pueblo, de las vidalitas, de las composiciones de coplas. Entonces, esto es una constante, la relación con la música. Entonces, cuando viene Yupanqui unos añitos después, él llega a Tucumán en 1917, se acababa de producir la Revolución Rusa, llega para vivir en unos meses en Tafí Viejo con su padre, que era ferroviario, y después en sus memorias, que él recopila en El Canto del Viento, en 1966, él dice, en ese Tucumán, ciudad o campo, llano o alta sierra, encontré a los maestros que siempre vienen enseñando la vida a los demás, a músicos tocar guitarras, arpas y tambores indios, y también dice que vio mujeres y campesinos rudos bailar las más bellas danzas de la tierra en un escenario mágico y un fraternal espíritu que hacía grata la vida. Bueno, después dice Tucumán, la tierra de las zambas, no, Tucumán, el lugar de las zambas más lindas de la tierra, ¿no? Dice Yupanqui siempre. Ahora, él se refiere a estas zambas como centenarias o muy antiguas, y que él las escuchaba, dice, los cantores de samba no componían, sino que cantaban melodías tradicionales, que eran galantes, que eran de amor, que eran de canto de amor al lugar o a un ser amado, pero él le va a agregar algo digamos, él es un creador, él compone, es como el primer gran creador dentro de lo que se conoce como el folclore moderno, ¿verdad? Él va a cantar en los medios de difusión, en la radio, graba discos, digamos, de todo, es un gran cambio ese, y además él introduce el canto social en la samba, es decir, hasta ese momento no había, incluso Isabel Aretz dice que no estaba, digamos, el canto referido, por ejemplo, al trabajo en los ingenios, en el género de la samba. Eso hace Yupanqui. Yupanqui agrega esta tercera corriente. Entonces tenemos una corriente tradicional que tiene que ver, por ejemplo, con todo el canto andino, el canto con caja o el canto de amor de la samba. Después hay una corriente del social que ya se va a volver tradicional, digamos, a través de todo el siglo XX, que tiene su referente fundamental en Atahualpa Yupanqui, y después muchos más, como veremos. Y hay una tercera corriente, que es la que nace, yo creo que con el mismo Yupanqui, pero bien después de la Revolución Rusa. Bueno, después se vuelve un artista militante en los años 40, hasta fines de los años 40, y hace canciones como Basta Ya, Las Preguntitas, ¿no? No sé si las han escuchado, son canciones que a veces pueden escuchar en YouTube, en Spotify. Y él, eso es un canto más militante. También en los 60 se le va a llamar de protesta. Yupanqui rápidamente abjura de eso, o sea, no quiere, se va del comunismo, se va del Partido Comunista, sigue siendo un cantor social, pero no quiere hacer más ese tipo de canción tipo militante, ¿no? Como también era la de trabajo, ¿no? Trabajo, quiero trabajo. Ese tipo de canciones él deja de hacerlas, se vuelca al canto social, pero mucho más trabajado lírico, poéticamente, ¿no? Más trabajado poéticamente. Y en los 60, después de la Revolución Cubana, vuelve a surgir una línea, digamos, en donde lo social está expuesto de una manera muy directa, ¿no? Como un canto de nuevo militante. Y ahí está Daniel Biglietti, Piero, algo de Petrocelli, quizás cuando tenga la tierra, hay algo, digamos, hay algunos cantantes que van a abrevar en la canción de protesta, incluso, bueno, organizado por Cuba, hay festivales, ¿no?, de la canción de protesta, donde también asiste, por ejemplo, Ramón Ayala, a pesar de que él también es un compositor, digamos, de un alto vuelo lírico, ¿no? Pero quiero decir, esta línea como más politizada, además también acá ya entramos en el tercer momento que había marcado arriba, ¿no? Nos centramos en el folclore social, ¿no?, en el Tucumán, en los 60 y los 70. Y bueno, hay grandes figuras acá. Tenemos
las grandes figuras, bueno, acá estaban las tres líneas de las que le hablaba, ¿no? Que yo pienso que son la tradicional, la social y la político-militante. El folclore social en Tucumán, bueno, la presencia es re importante de Yupanqui, ¿no? Acá tengo una cita de Juan Falú que dice, bueno, saliendo al campo, Yupanqui era el preferido de todos. Ahí voy a ver si es que lo puedo minimizar un poquito porque me lo tapa ahí está, ahí lo puedo leer, esperen un segundito, ahí está. Yupanqui era el preferido de todos, las zambas que no se cantaban se reconocían, pero muchas, la pobrecita, la zamba del grillo, el arriero. Se agranda la figura de Yupanqui por su ausencia. El apego a la figura yupanquiana de la gente que era peronista, de los trabajadores, es una muestra clara de que el arte supera la política. Digamos, porque Yupanqui no era peronista, sin embargo, esto es un fenómeno que yo le he trabajado en un artículo referido a sus primeras zambas de los años 40, ¿no? Cuando él residía en Tucumán. Y esto que estoy citando de Juan es de un libro que después se lo muestro, o capaz que se lo puedo mostrar por ahí, que hay varios artículos que estoy manejando acá, es este, se llama Ese ardiente jardín de la República, formación y desarticulación de un campo cultural, Tucumán 1880-1975, se lo muestro porque realmente sí, circula, hasta es del 2010, pero es un libro que sigue circulando, tiene ahí un artículo de Hila Carrillo Rodríguez, una investigadora colombiana que en realidad estudió en Francia, y ella hizo el capítulo sobre Mercedes Sosa, después ahí está la entrevista que yo le hice a Juan Falú, uno mío sobre la cultura después del cierre de ingenios, y está el de Emilio Krenzel, que también voy a citar bastante acá, sobre el efecto del operativo Independencia en el campo cultural de Tucumán. Bueno, entonces, ¿qué más nos cuenta Juan de este periodo? De sus experiencias en la famosa Casa de la San Luis, que le llamaban, ¿no? Donde iban sus amigos santiagueños. Ese relato muy bonito está en este libro de Juan Falú, ¿no? Ridiculum Vitae, editado por la Facultad de Filosofía y Letras. Es divertidísimo, se llama Historias guitarreras, pero lo que no es tan divertido, o sea, no es entrañable, pero no tan divertido, sino profundamente, bueno, movilizante, es lo de la San Luis, porque sus amigos, uno ha desaparecido y su propio hermano de Juan desaparece, ¿verdad? Lucho. Entonces él dice, constituimos una especie de consulado que se encargaba de amontonar decenas de santiagueños con otra tanda de tucumanos. A partir de estas relaciones institucionales, que tenían hasta sede propia en la calle San Luis, se inauguraron hábitos tales como comer asado en Tucumán y tomar la sopa en Santiago, toda una metáfora de las ganas de guitarrear aquí y allá, con estos y con aquellos. Y bueno, ahí el gran referente era Pepe Núñez, ¿no? Que es el gran referente del folclore social de Tucumán de los 60 en cuanto a la composición. Entonces, los eventos en cuanto a la música, al folclore, ¿no? Más resonantes de esa larga década, porque llega hasta el operativo Independencia, se dice así, bueno, la larga década de los 60, pues son toda una serie de eventos concatenados, ¿no? En el 63, el lanzamiento del Movimiento Nuevo Cancionero en Mendoza. Bueno, para los que no saben, Mercedes en el 58 se casa con Oscar Matus, se va a vivir a Mendoza. Oscar era íntimo amigo del poeta Tejada Gómez, entonces ahí ellos conocen una serie de intelectuales y de artistas que estaban vinculados a los movimientos de izquierda, y Mercedes entra en un mundo intelectual que ella hasta ese momento no había tenido, ahí digamos se va convirtiendo en la artista que va a ser después, ¿no? Y hacen la proclama del Movimiento Nuevo Cancionero. Y de ahí graban el CD, La Voz de la Zafra, que creo que por acá lo tenía, esperen, a ver, acá tengo que se edita en realidad después que ella muere, porque cuando lo editan la primera vez nadie le lleva el apunte, digamos, nadie lo conocía, este es el primero, y acá ya sale La Zafrera, la samba de Matus y Tejada Gómez, que es bellísima, les digo, si no lo han escuchado, escúchenla, y la de Los Humildes, digamos, esta la representado Tucumán, ¿verdad? El mundo de la zafra. Después, el segundo es Canciones con Fundamento, que es del 65. Y en el 65 está el otro gran evento, que es que Cafrune invita a Mercedes a que cante en Cosquín, y ahí ella se convierte en una estrella, porque es inmediatamente muy bien recibida por la gente que estaba en el festival. En el 72 ella ya era una mega estrella, ya vamos a repasar después algunas de sus LPs.
En el 72 se hace el Festival de la Solidaridad en la Federación de Box. Eran épocas de gran auge militante, ya existían movimientos muy fuertes que después se van a radicalizar, ¿no? Como Montoneros, la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, la FARC, digamos, son los movimientos que en ese momento, en el 72, como era la dictadura estaba la dictadura de la NUCE, que se había iniciado con Onganía, estos movimientos gozaban de cierto apoyo, bastante apoyo popular, diría, sobre todo acá en Tucumán, ¿no? Porque se vivía en dictadura. Después la cuestión se radicaliza mucho más con el regreso del triunfo de Campo, el regreso de Perón, el gobierno de Isabel Martínez, y después ya viene el operativo de Independencia, digamos, un proceso en donde todo eso se va a intensificar. En el 72, estando Lanusse como presidente, dictador, organizan, en un intento así como de mejorar el rostro de las relaciones con el pueblo, un festival de folclore, un recital de folclore en el Teatro Colón. Y ahí Mercedes un poco desafía ese poder y muestra una característica que ella va a mantener siempre, ¿no? Canta Si se calla el cantor de Guaraní, en la cara de Lanusse, ¿no? Canta Vidala para dormir un chango pobre, La pobrecita, de Chopin, que otro himno de esa época, Valderrame, Canción con todos. Y en el intervalo Lanusse se acerca a darle la mano y ella no le da la mano. Ese es como un evento muy conocido. Después, en el 73, bueno, el triunfo de Campo, esto ya lo mencioné, el 3 de mayo de ese año, ella va a cantar al Club Caja Popular y se pone una bomba, ¿no? Ahí ya comienza esto, ya se organiza la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, y hay una amenaza ya de vida contra ella. Entonces ella se hace una conferencia de prensa y ella dice que no se va a ir del país. Pero ya la gente comienza a asustarse y varios ahí se van a empezar a ir. El ambiente popular, de Norman Brisky, en Hacha Guevara, digamos, son muchos los que recibían amenazas de todos los órdenes. En junio del 74, la Negra hace una gira por Latinoamérica y visita Cuba. Ahí está Silvio Rodríguez, la reciben, es un gran escenario. Yo tengo las fotos. No, yo he estado en Cuba, en Casa de la América, y tengo las fotos, pero no las puedo mostrar porque yo no he podido conseguir permiso para mostrarlas. Como esto va a ir a internet, no quiero ponerlas. Bueno, es apoteótico. Ahora sí ustedes pueden buscar en internet Mercedes Sosa, recital en La Habana 74, y hay un hermoso video que sí lo pueden ver. Es muy lindo. Ahí canta Arana, de Pepe Núñez. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, de ahí el ciclo de recitales que hace ella en el Teatro Estrella junto a los andariegos, y ahí viene una amenaza muy grande, hacer una pegatina en Buenos Aires cuando iba a empezar este festival, este recital, el ciclo que decía, la foto de ella con un cartel que decía enemiga del pueblo, ¿no? Muy, muy fuerte. A ella lo mismo hace el recital. Después viene, quiero marcar ahora, hemos llegado hasta el 74, los eventos compositivos del folclore tucumano, que yo considero muy importantes de esta época, porque yo me estoy volviendo a los 60 y a los 70, porque justamente es un trabajo de memoria ¿verdad? Y justamente quiero subrayar aquellas obras que, por efecto de la dictadura y por pertenecer a este cancionero, no militante en un sentido estrecho, sino un cancionero social, en el sentido profundo y amplio que lo entendía Atahualpa Yupanqui, es el cancionero que está destruido, que ha sido destruido, ¿verdad? Porque incluso la gente tenía miedo de tener sus discos en su casa, entonces hoy es muy difícil encontrar a alguien que los haya guardado, ¿no? Bueno, entonces, uno es la samba que ya les mencioné, la zafrera, es un hito para mí en ese sentido del folclore social de esos años, que salen los dos LP estos consecutivos que les mencioné. La pobrecita, que la letra se compone en el 66, la música es creo que del 46. La piel del pueblo, que es el CD que acabo de mostrar, acá está la tapa. Yo tengo, no el disco, sino he conseguido una grabación de ese CD a través de Fernando Cortanje, de amigos. Bueno, acá están los temas que iban en esa composición de Pepe, ¿verdad? Arana, Luna de Mayo, de la obra Zafra. Tristeza, que cantaba Mercedes Sosa, cantaba Arana, Tristeza,
cantaba ella Los Machetes, La Chacarera del 55, todas esas, es impresionante ese CD de Camilo, de Pepe. Otro que me parece importante mencionar, Días de Mayo de 1970, del quinteto Huayna Sumas, que dirigía el Pato Gentilini. Lo menciono porque tiene una línea, es un quinteto vocal de un latinoamericanismo social, ¿no? Y verán que entre sus composiciones, por ejemplo, bueno, acá no se puede ver bien porque está casi, no se lee, yo lo tengo acá, esperen un segundito. Entre los discos de mi papi. Por ejemplo, tienen la de, esperen un segundito, Para cantarle a mi gente, ¿no? Y Fiesta de Guardar, tiene Arana, El Camino del Pueblo, una chacarera también de Gentilini y de Juanjo Agüero, bueno, La Tonada de Manuel Rodríguez, de Pablo Neruda y Vicente Bianchi, que era justamente un elogio a un luchador guerrillero, ¿no? Un luchador popular, porque era además digamos, la onda de un poco de lo que la gente escuchaba. Había un compromiso social muy extendido. Bueno, después los discos de la música del filme El Camino hacia la Muerte de Viejos Reales, que había dirigido Gerardo Vallejo, que la música estaba compuesta por José Augusto Moreno y Tito Segura. Tito hace uno de los temas, aparentemente según una noticia que yo encuentro en Folklore. En general la letra está atribuida a José Augusto Moreno. Ahora, en un artículo que yo vi en la revista Folklore, un tema aparece como de Tito Segura, pero no estoy de todo segura. Bueno, acá ven algo esto yo lo saqué de internet porque yo al disco no lo tengo, ¿sí? La película la pueden ver online y a través de la película escuchan la música, ¿no? Bueno, como ven también incluye algunos textos, ¿no? Habla el dirigente peronista Benito Romano, después desaparecido, habla el dirigente peronista Raúl Celarayán, ¿no? Aparecen que participaban en las secciones documentales de la película. Acá está la canción de La Noche de Luna, es muy linda, en esa dirección web se la puede escuchar. Bueno, después la serie de los testimonios de Tucumán, que es una serie televisiva que también dirigía Gerardo Vallejo, documental, que se emitió entre el 71 y el 72, y después se llamó Testimonios de la Reconstrucción, que estaba financiada o apoyada económicamente por la FOTIA y la universidad. Mucha gente se acuerda de esa serie, pero a los materiales fílmicos fueron destruidos también porque la AAA puso una bomba en casa de los padres de Vallejo y ellos también se terminan destruyendo todo por el mismo temor. Y él se termina yendo el 24 de diciembre del 74. Ahí empieza el gran éxodo, ¿no? Se va a Falú también en este periodo, porque después después desaparecido Lucho, primero se va Juan, ya por la situación candente, y después Lucho desaparece. También se va Pila Garbarino, que estaba como directora de Canal 10 durante el retorno del peronismo. Bueno, son muchísimos los que comienzan ya a irse, incluso Gaspar Rico Fernández, que era cesante, también se va de Tucumán, el filósofo, ¿no? Bueno, otro de los hitos de este momento, es Zafra, la obra poético-musical de carácter integral, compuesta por Pepe Núñez y por Ariel Petrocelli, y Gerardo también participa, y en la presentación de la obra, que se hace primero en nuestro teatro, toca la guitarra Juan Falú y canta Pepe Núñez. Esta obra no había sido grabada nada, yo me entero por un documental que ha dirigido Fernando Cortange, que se llama Hermano Núñez, en donde se refieren a esta obra. Entonces yo hablé, bueno, busqué, nos comunicamos con Juan Paulini, se hizo una reconstrucción porque Juan conservaba las diapositivas y el libreto, y después se hizo una grabación contemporánea en el 2013 que la hizo dirigida por Lucho Hoyos, y músicos Nancy Pedro, Ariel Alberto, estaba Carlitos Carrizo, el Mono Villafañe. Este es un afiche de esa presentación
Yo lo tengo al CD, pero no lo encuentro. El CD está con la transcripción de las letras y todo. Esta es una obra súper interesante. Este es el afiche del año 72, de cuando se hizo en la Facultad de Arquitectura. Piensen ustedes, el 72, pleno Trelew, ¿no? Tucumanazo, era un momento muy candente, o sea que eso era hacer y salir corriendo más o menos, ¿no? O sea, ya esto era todavía la dictadura de la NUCE. Entonces, ahí, esa obra cuenta toda la historia de un zafrero que después tiene un hijo y que quiere otro futuro para su hijo, ¿no? Que es que se libere un poco de su especie de condena a ser un zafrero, ¿no? Bueno, Juan Falú sostiene sobre esa relación, un poco que ellos tenían como artistas con el público. Nosotros éramos pequeños burgueses que le encontrábamos sentido a nuestro pensamiento cuando existía la clase trabajadora. Si no, no pasaba nada. Esa era la lucha ideológica dentro de la Universidad Tucumana. Ahí donde existía un cordobazo, un tucumanazo, una clase trabajadora muy combativa, se iba dando ese proceso de asumir las luchas de la clase trabajadora y dejar en un segundo plano las reivindicaciones universitarias. Bueno, entonces la otra protagonista que tenemos acá, que es Mercedes, que si bien no vive en Tucumán, siempre viene, porque en ese momento ella era bastante amiga de los Núñez, por eso también cantaba esas canciones. A los Núñez ya les he comentado, les graba en esa época varios temas. Es una cantidad de LPs que ella saca, ¿verdad? Yo no canto por cantar, Hermano, para cantarle a mi gente, Mujeres Argentinas, A que florezca mi pueblo, El grito de la tierra, Homenaje a Violeta Parra, Hasta la victoria, Cantata sudamericana, Traigo un pueblo en mi voz, y Con sabor a Mercedes Sosa. Les paso algunas tapas y les cuento que para biografía o notas sobre Mercedes Sosa, perdón, pero he tirado el agua, qué lindo, tenía agua acá para tomar y tiré todo el agua. Bueno, mejor. Bueno, quería mostrar este libro de Mercedes Sosa, la mami, que hizo su hijo antes de que él fallezca, porque él ha fallecido creo que el año pasado. Después, uy, acá tenía el agua, mala idea. Uy, celular, esperen un segundito. Bueno. Todo. Solo un segundo, pero reservo los libros. Tranquila, son cosas que pasan, Sí, tranquila, Faculdad. Sí, no me he olvidado. Exactamente, son las emociones. Otro libro que tengo acá, este es el que salió antes, que es la biografía que ella más o menos le va diciendo al poeta Rodolfo Braselli, y él es el que escribe, ¿no? Después, bueno, hay otro, acá hay unas hermosas entrevistas, Cantar la vida, que la hizo de escritor que también falleció bastante joven, Leopoldo Brizuela, que también le hace a Aimé Painé, a Jerónima Sequeira, bueno. Acá algunas tapas de discos de Mercedes, Yo no canto por cantar, Hermano, Hasta la victoria, El homenaje a Violeta Parra. Esos son libros prohibidos después, de discos, perdón, prohibidos. Bueno, comienza el operativo Independencia, cito lo que explica Emilio Krenzel en este librito que les había mostrado, dice: el resultado de esta guerra entre culturas fue, en palabras de Emilio Krenzel, la muerte y la persecución de quienes portaban valores alternativos al orden social existente y que se tradujo en la destrucción de la cultura que, forjada al calor de las luchas sociales y políticas, se había modelado en Tucumán y en el resto del país, cuestionando autoridades, valores, prácticas e ideas establecidas. A fines del 74, se inicia el accionar de la AAA. Bueno, esto yo ya les había contado. Bueno, también se va Miguel Ángel Estrella, el escritor Juan González. Bueno, es una debacle realmente, ¿no? El golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Bueno, así define, bueno, cito un poco a Falú porque yo lo entrevisté para este libro y he seguido un poco la línea, no es solo Juan, como ven hay muchos otros actores, pero bueno, él está para contarlo, digamos, ¿no? Y tiene además una capacidad de análisis muy fina, creo yo, de todo ese proceso. Entonces dice, hubo un gran silencio, una gran incomunicación autoimpuesta, ese es el exilio interior.
¿no? O sea, está el exilio de los que se tienen que ir y el de los que se quedan, porque a Pepe Núñez van en un momento a buscarlo, que estaba Alba, la esposa, y ni ella no registra, no se da cuenta, pero después, cuando cuenta toda la situación, se da cuenta que esas personas que habían ido nadie los conocía, y lo buscaban a Pepe que no estaba. A Lucho Díaz también lo van a buscar, ¿no? Eso cuenta la hija. Entonces, ese gran silencio se impuso sobre los practicantes de la música popular como ejecutantes u oyentes que habían participado activamente en los movimientos políticos y sociales de los 70. Los estudiantes, obreros, gremialistas y artistas que sobrevivieron a la persecución política tuvieron que llamarse a un exilio interior. Entonces, la primera etapa, que corresponde al gobierno de Bussi, y también corresponde al periodo que Mercedes Sosa intenta, como sea, sobrevivir y seguir cantando. Y yo creo que ella, cuando volví a repasar todo esto, y repaso el libro que es fundamental y que está agotado, y yo creo sinceramente que se debería reeditar, Dario Marchini, No toquen, ¿no? Es impresionante, músicos populares, gobierno y sociedad, utopía, persecución y listas negras en Argentina, 1960-1983. Una reconstrucción a través del periodismo muy detallada de un montón de historias de artistas que han resistido a la dictadura, ¿no? De mucho, del rock, de todo, Santa Olalla, García, Guaraní, no sé, Piero, una cantidad, de Nacha Guevara. Y ahí, bueno, yo creo que esto, ahí Mercedes me parece que adquiere una figura como heroica, ¿no? Por su seguir cantando, su defender su repertorio en medio de una tremenda amenaza, ¿no? Que sobre su vida y sobre las personas que ella quería, incluso sobre la gente que la seguía, sus oyentes, sus seguidores, ¿no? Entonces, a ver, les leo sobre los discos secuestrados y destruidos. Es un testimonio de una persona que no ha querido dar su nombre, pero que ha vivido todo esto, ¿no? Y que era militante política. En distintas requisas se llevaron todos mis discos, los de Serrat, desde Mediterráneo, pasando por un homenaje a Miguel Hernández, el del año 74, el LP que traía el de Curro el Pan. También se llevaron el de Muchacho Ojo de Papel de Almendra. Hasta Jacques Lussier le pone swing al barroco. Un LP de Buenos Aires 8 interpretando a Piazzolla. Magnífico. Y se llevaron un LP de Biglietti que tenía de Salambrar y La Negrita Martina. Yo no conozco, por ejemplo, esa canción de La Negrita Martina, porque creo que era muy conocida. No se conseguía en las disquerías masivas, sino que lo había comprado en la exquisita librería y disquería de Maurice Scheer. Ahí hay una A de más, perdón, es la alta, ubicada en uno de los pisos de la Gaceta. Bueno, ese disco no lo escuchábamos en la dictadura, no nos atrevíamos o no lo teníamos. Al reunirnos los tucumanos en el exilio interno en Buenos Aires, sí teníamos cassettes de La Negra, y perdón, falta otra escrito rápido. Había cambiado la tecnología. Yo tenía, la predictadura, el disco de La Negra cantando a Violeta, que se llevaron los canas. Bueno, esto, imagínense ustedes, sujetos de pérdidas semejantes, ¿no? Porque los discos tienen un valor simbólico, son creadores de identidad, ¿no? O sea, perder un disco, perder un libro, bueno, tiene otra envergadura, no es como, no sé, tiene otra, hay una cuestión es muy violento, ¿no? Este relato. Por estos días, Polygram, en el 77, recibe la orden de destruir los discos de Mercedes Sosa. Miguel Greenberg, que preparaba un artículo sobre música popular argentina para una revista norteamericana, Greenberg es el que tenía el Expreso Imaginario, ¿no? El gran periodista, el autor de Cómo vino la mano, el libro sobre los comienzos del rock nacional. Él estaba haciendo un artículo sobre música popular argentina que le habían pedido por una revista norteamericana. Y le piden, y va a buscar fotos al sello donde Mercedes grababa sus discos. Entonces le contestan, acabamos de romperlas todas, porque les había llegado la orden de destruir todo lo que tenía que ver con Mercedes. Y por eso el disco en el que ella interpreta a Yupanqui no tiene ninguna difusión, ¿no? El viernes 20 de octubre del 78, en el Almacén San José en La Plata, hay ahí he copiado un poco mal, bueno, ella da un recital, cae la policía, ella canta, creo que Cuando tenga la tierra,
Entonces ellos llevan a todos detenidos, a todos los detenidos, a todos los que estaban presenciando el espectáculo, van todos a la policía, bueno, los tienen toda la noche, les labran actas, es muy difícil, ya se le hace la vida imposible a ella. Se le cancelaban todos los recitales, bueno, termina yéndose al poco tiempo, ¿no? Queda su hijo acá, el hijo no podía decir que era hijo de Mercedes Sosa para conseguir trabajo, bueno, después ella viene brevemente en el 81 a ver a la familia como 3 días y finalmente regresa, bueno, después en el 82. Entonces, acá hay una meseta, ¿no? Se va Mercedes, termina Bus y el gobierno en Tucumán. ¿Cómo es esta cuestión, esta especie de, ya la etapa del comienzo de la represión, de la captura, de la detención, de las torturas, de las desapariciones, no ha terminado, sigue el Mundial 78 y la censura sigue muy fuerte también. Se daba a través del CONFER, que era el Comité Federal de Radiodifusión, y de la CIP, que era la Secretaría de Información Pública. Entonces ahí estaban las listas de canciones y de autores prohibidos que no podían salir en los medios estatales, pero si salían en los otros medios privados igual se los apercibía a los periodistas que se atrevían, digamos, a hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queda? Hay una difusión del folclore tradicional sin menciones al presente político y social, es decir, esta línea primera que habíamos visto, podía sonar una coplera, podía haber artesanía, pero no podía haber nada que haga mención al contexto histórico que se vivía, ¿no? Es decir, estaba restringido a las baladas, podía ser amoroso, ¿no? Podía cantarle al amor, al paisaje, pero, o guayno, no sé, un carnavalito, algo divertido también podía haber, pero no había nada de los otros artistas. Y además estaba muy asociado al turismo, por ejemplo, hay una película que se llamaba Mire, qué bonito es mi país, ¿no? Paisano, ¿se acuerdan? Si lo vieron como yo lo vi, esa canción de Argentino Luna, que toma la película en el 81 ese título y aparecen algunos referentes, porque, ojo, había algunos referentes como que seguían viviendo y no los habían corrido, digamos. Y a veces había pedido del gobierno militar que era muy difícil rehusarte, ¿eh? O sea, había que estar. Hay una entrevista incluso en la que sale, hay una entrevista en la que está, creo que, no me acuerdo de memoria, así que no voy a decir todos ahora, porque no la tengo acá, pero a ver, Charlie también sobrevive unos años acá hasta que se termina yendo a Brasil, ¿no? Era realmente un contexto muy difícil, pero los que no se querían ir intentaban sobrevivir. Bueno, después había una imposición del modelo familiar occidental y cristiano. Por ejemplo, Abdel Vila, el que había hecho el operativo Independencia, era como ultracatólico fanático a su manera de entender el catolicismo muy particular, creo. Y había una imposición muy fuerte de esto, ¿no? Del modelo católico occidental y cristiano. Después, la supresión de la faceta social y militante del folclore en los medios, se intentaba borrar la memoria en todos los argentinos y las argentinas. Y después, en el 78, se destinan elevados presupuestos a la cultura, pero con la idea de que haya una propaganda de esa. Por ejemplo, hay una tapa de la revista Folklore, que yo no la tengo para mostrarles, pero la he visto, la tapa del Mundial, que está el gauchito, ese que había, ¿se acuerdan? Pero un gauchito que parece rubio acá, ¿no? Y tiene que cambiar totalmente Folklore, o sea, su estrella antes había sido Mercedes y no aparece más, incluso en el número de cierre del 81, que se cerraban los 20 años, se cierra la revista, y entre todos los artistas no está Mercedes, digamos que había sido el epítome hasta ese momento. Es muy obvio, ¿no? El cambio de discurso, obligado por otra parte. Después los referentes culturales, los referentes culturales que sobreviven son sometidos a las restricciones impuestas, ¿no? Entonces, el folclore, digamos, queda restringido a su visión de pasatismo, de cierto tipo como un aliciente para el turismo, al pintoresquismo, si quieren, también a las corrientes más tradicionales. Bueno, ahora, hay una resistencia entre los artistas. Yo les decía, hay una resistencia interior, ¿no?
Entonces, ese exilio interior siguen produciendo obras. Entonces, se ve, por ejemplo, el Chivo Valladares compone, con Raúl Galán primero, que después muere Raúl, antes, creo que de la dictadura, pero en esa década del 70 y el 80, con Lucho Díaz, con Manuel J. Castilla, con Pepe Núñez, con Rubén Cruz, Néstor Soria, que era como una camada más joven, ¿no? Que ahora son nuestros músicos, Rubén, poeta Néstor Soria, y otros letristas, así como en la obra La Cantata Fraterna, compuesta por Falú y Pepe, estando Falú en Brasil y Pepe acá, se escribían, no sé, se comunicaban, y esta cantata nació en el año 82. Entonces acá, bueno, acá he puesto una foto del libro acá está, el libro que ha escrito Leopoldo Deza, acá está, se llama Solo en mi rancho, la obra de Chivo, que está en las partituras, y ha hecho un muy buen trabajo, Leo, porque acá ha puesto las fechas aproximadas a las décadas de composición, es muy difícil datar, ¿no? Ese es un gran trabajo. Y, por ejemplo, en el libro de Juan Falú, allá lo tengo, esperen, de la raíz a la copa, que ha editado hace, creo que en el 2015, en el WIN, también tiene ahí están, ¿no?, las fechas de las obras que hace la Cantata Fraterna, que es el 82. Es decir, esas son formas de resistencia, ¿no? De seguir haciendo como de lugar. Mercedes graba en París, Aquí en Doy, también en el 81, que en la Argentina se hace sin 2 temas, que es Sueño con serpientes y fuego, del Lago y Castiñera de Dios, porque no dejan que esas canciones entren acá. Los jóvenes comienzan a conocer la música local a través de sus maestros, que seguían resistiendo a la censura y la opresión. Les voy a citar del Mono, tiene una linda entrevista que está online, que la ha sacado La Nación, cuando él fue a presentar este disco, este LP que se llama Historial de la Samba. No, sí, creo que Historial de la Samba. Sí, así es, acá está, ¿no? Entonces va a presentar ese LP, y bueno, CD, y le hacen una entrevista donde él cuenta un poco cómo ha sido su relación con el folclore. Entonces dice: no podíamos cantar libremente como ahora en cualquier lado, teníamos que andar cantando escondidas y todo eso. Durante la dictadura venía alguien del ejército y nos preguntaban qué íbamos a cantar. No se podía hablar de pobreza y otro montón de cuestiones. Estábamos muy marginados, ¿no? Muchos de los músicos tucumanos consagrados de hoy aprendieron no solo una forma de tocar, sino que han aprendido un repertorio. Han sido... a ver, yo creo que hay una figura, como ahora creo que es Lucho Hoyo, sí, que han sido acá, bueno, para el Mono, Chichi Costello, ¿no?, que han sido los receptores y los transmisores de ese repertorio, que tiene que ver con un núcleo, creo, yupanquiano, ¿no?, pero ya vamos ahora al 100 años, ya hemos pasado los 100 años de la llegada de Yupanqui a Tucumán. Pero digamos, esa transmisión interpersonal, como transmitir un secreto, ¿no? O algo que es muy valioso, un tesoro, de algo que está prohibido pero que tiene que sobrevivir. Entonces dice, Lucho Hoyo, bueno, tocó varios años junto a Pepe Núñez. Topo Encinar, se va a Santiago y se acerca a Jacinto Piedra. Después el Mono a Chichi Costello, Leopoldo Deza a Chivo Valladares, bueno, los sobrinos de Mercedes a Mercedes, ¿verdad? Claudio, Coqui, Adrián. Es decir, ha habido esa transmisión interpersonal. Entonces, sigue diciendo el Mono, yo comencé como todos los chicos imitando a los fronterizos o a los chalchaleros. En aquella época se cantaba a los cantores del Alba, hasta que un día, en el año 69, lo conozco a Osvaldo Manuel Costello. Cuando lo conozco a Chichi, mi perfil cambia completamente. Espera un segundito. Empiezo a escuchar grupos vocales, empiezo a escuchar Yupanqui, El Chivo, más a Leguizamón Castilla, Falú Dávalo, el dúo salteño. El silencio es lo que me enseñó Costello. De ir al cerro a escuchar el silencio, y el silencio es lo que necesita la samba tucumana. Bueno, el silencio, otro gran tema de Yupanqui. Ahora, quiero diferenciar entre el silencio buscado y el silencio impuesto. Es decir, el silencio que uno busca, porque ahí se puede encontrar una musicalidad, o se puede encontrar un sentido, un fundamento, o una comprensión de todas las cosas,
Y por otro lado, el silencio de la censura, de lo que no se puede decir, de lo que no se puede cantar, ¿no? Yo creo que eso es claro para a qué silencio se está refiriendo acá. Yupanqui, el mono es al silencio de Yupanqui, ¿no? Que le transmitía Costello. Él fue mi formador, ha sido un ejemplo de vida y musicalidad para Tafi Viejo, un tipo simple. Murió en el 84, miren, y se muere justo cuando viene el retorno democrático. Es decir, que la producción de Chichi, que hace un agosto en Tucumán, es una producción que se da en esta época de dictadura, ¿verdad? Pero, sin embargo, es libre, porque es como una libertad interior la que preserva. Murió en el 84, quiero decir, estoy hablando de resistencia en ese, porque no tendría por qué haber compuesto en ese contexto Chichi, ¿verdad? Estamos hablando de cómo se sobrevive un patrimonio musical en un régimen que lo hostiga y que lo ahoga. Murió en el 84, que lo pretende matarlo, pero no lo mata, digamos. Murió en el 84, a los 40 años, y dejó un legado muy hermoso de canciones. Los chicos ahora pueden investigar. Alguien, bueno, dice Lucho Díaz, Osvaldo Costello, entran a la computadora y ya está. Es más fácil. Antes tenías que ir a buscar a los tipos personalmente para que te pasen la energía. Esa energía no está en la computadora, ¿verdad? Hay un aprendizaje de otras cuestiones cuando es interpersonal. Ellos tenían en sus letras, pero al que le gustaba el folclore, buscaba. Era la forma de encontrar esa beta, era como encontrar una beta de oro, ¿no? Es muy lindo, me gusta mucho lo que dice. Bueno, entre el 82 y el 83 viene el deterioro del poder dictatorial. Mercedes Sosa vuelve a dar un recital en el Teatro Ópera en el 82, es ovacionada, posteriormente se edita el LP doble, que es símbolo del retorno democrático. Este LP yo lo tengo, está marcado de cómo lo he usado. Bueno, unas fotos hermosas, ¿verdad? Del reencuentro, de todo lo que cantan con ella, del público. Ahí está Ariel Ramírez, está Raúl Ross, creo que es Castiñera de Dios, me parece, o Raúl Barbosa. Bueno, acá está Omar Espinosa, bueno, Negro Rada, Rodolfo Medero, bueno, todos los músicos que están con ella en esa serie de recitales del Teatro Ópera. Ahí hace una de Piero, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, Duerme Negrito, creo que es. Ah, no, Drummond Negrita es otra, de Bola de Nieve, Sueño con Serpientes, Gracias a la Vida, El Jardín de la República. Bueno, El Cosechero, Como la Cigarra, que era otro de los temas prohibidos, ¿no? Los Hermanos, La Arenosa, bueno. En fin, ese disco es impresionante porque es un símbolo del retorno democrático. Se hace una película después que dirige Bullicher que se llama Como Pájaro Libre, sí. Lo pueden ver, es el documental del regreso de Mercedes que está online. Bueno, sí, acá está Enrique, sí. Después viene la Guerra de Malvinas y ya se prohíbe la música en inglés tras la derrota, y entonces ahí es una emergencia de toda esa música que estaba aconteciendo oculta, ¿no? Bajo represión. Ya está la decadencia del gobierno militar. Y lo que hace ese gobierno antes de irse es quemar los archivos de la CIP en un terreno baldío de la Confederación General Económica. Bueno, en el retorno democrático, ya vamos terminando, hay que hacer el trabajo de duelo, ¿verdad? Bueno, Juan también, acá lo vuelvo a citar porque él cuenta que vuelve de Brasil y da un recital en el Teatro Orestes Caviglia y que ahí se impresiona porque la gente que lo había ido a ver, que entre ellos no se habían visto. Bueno, leo esta cita. Fue muy emotivo, nos abrazamos, llorábamos, qué sé yo. Y lo que más escuché de los tucumanos fue lo siguiente, que esa había sido la primera ocasión de encuentro entre ellos. No de ir a verme a mí, encuentro entre ellos. Entonces después fui conversando, ¿qué querría decir eso? Y me di cuenta de que ellos, los que se habían quedado, se habían exiliado. Para mí no era fácil restituir esa experiencia anterior al proceso, porque el mismo tucumano se había llamado a silencio para protegerse, ¿no? Las reuniones todas eran cargadas de luto, cargadas de silencio. Entonces, no fue fácil recuperar el brillo de otrora de Tucumán, porque el luto fue terrible, fue espantoso,
yo no sé, yo pienso que el castigo fue tan grave que eso ha generado como una desmemoria, como un mecanismo de defensa, ¿no? Bueno, ese trabajo de duelo se hace, hay desde hay cosas que quiero decir, bueno, digo esto y después digo otras cosas, ¿no? Se hace desde la creación poética y musical, ¿no? Como Vida la de Lucho, la Vidala, que hace con música de Falú y letra de Pancho Cabral, y el poema de Poli Soria, que hace después, al día siguiente que muere Bussi, que Juan resiste en Cosquín, ¿no? Que es a un genocida muerto. Bueno, muy impresionante ese poema. Lo pueden leer. Bueno, yo acá lo saqué porque está también en el libro este de La raíz a la copa. Estos son algunas, hay muchos trabajos que se han hecho, no sé si lo suficiente, yo creo que no, pero me parece que todo eso que ha pasado, es importante que se traspase, digamos, al texto cultural, ¿no? Que se haga el trabajo simbólico ese. Todo este tipo de trabajos son muy importantes es un trabajo colectivo. Es colectivo, por ejemplo, cuando esa Vidala se la canta en comunidad, o cuando un poema se recita en Coquín. Después hay otras cosas que se han hecho literariamente también. Bueno, ahora estamos abocándonos al folclore. Quiero decir que con esto no solo se ha perdido un repertorio, sino también una práctica de hacer música, ese tipo de musicalidad colectiva, la vida bohemia que tenía Tucumán, no ha muerto del todo. Ahora estamos en otro momento también muy particular, de la pandemia, pero Tucumán ha tenido una rica vida bohemia que los coletazos o alguna revival ha estado, por ejemplo, en Casa Managua, ¿verdad? Que ha existido por 10 años, que en donde se producía de nuevo ese momento, ¿verdad? De quietud, de escucha musical, de goce compartido. Después también se ha perdido la práctica de oír, ponerse esa idea de ponerse a escuchar sin hacer nada más que escuchar. Y a veces en una práctica compartida, yo lo llegué a hacer a eso siendo muy chica, cuando iba todavía a la Sarmiento, creo que todavía esa práctica sobrevivía, y se podían escuchar las obras integrales, es decir, un disco que tenía tenía la extensión en donde uno tenía que escucharlo completo, porque, por ejemplo, Zafra, ¿verdad?, tiene distintos momentos de la vida de la Zafra, entonces el disco tiene un sentido integralmente, no se puede escuchar solo una canción que sea distinta o que no tenga nada que ver con la otra. Por ejemplo, la cantata de Santa María de Iquique, no sé, la misma misa criolla tiene ese formato. Eso era muy de los 60 y muy de una generación que estaba dispuesta a escuchar y a comprender, a prestar la atención, digamos, a aprender también de esa escucha. Entonces hay muchas cuestiones que se han perdido, que no se las ha podido recuperar o seguir una continuidad, porque ha habido ese hachazo en el cuerpo social que dice Gerardo Núñez también. Entonces, por eso yo creo que... y también cuando empieza el gobierno militar, las dos primeras muertes, bueno, la de Isauro Arancibia, ¿verdad?, el maestro que es recordado, que era el dirigente de ATEP, y la de Alberto Burnillón, que era un editor que llevaba y traía los libros entre Córdoba y todas las provincias del noroeste, y era muy amigo de Manuel J. Castilla, del Chivo, de Galán, de todos los poetas y músicos que había acá. Él le traía las obras, hacía que se conozcan, intercambiaba todo eso. Él es muere, lo matan los militares cuando dan el golpe en el 76. Y era muy amigo del Chivo. El Chivo cuenta que habían pasado 3 días en Salta, en la casa de Castilla, con Burnillón, ¿no? Por lo tanto, hay raíces que son irrecuperables, pero sí solamente recuperables, vamos a decir, por la memoria. Es decir, es deber nuestro conocer todo eso, creo yo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fabiola, decirte que, bueno, la gente emocionada con tu exposición. Bueno, para decirte, está presente la Escuela de Arte Popular de Monteros, está presente desde el YouTube Juan Falú, está acá en el Zoom Adrián Sosa. Felicitaciones por todas partes.
y voy leyéndote, computadora me deje, Sí, ¿cómo no? bueno, felicitaciones, voy leyéndote ciertos comentarios y por ahí ciertas preguntas, ¿no? Por ahí ciertos aportes que han hecho la gente que te ha escuchado. Evelina Alegre dice, excelente exposición. Mi pregunta es, ¿algunos de los músicos fueron secuestrados? Bueno, de los músicos que yo creería que se han ido, hasta donde yo, no sé, que está Juan acá y va a saber más que yo también. Él menciona un amigo de la San Luis que era estudiante. Yo de los que yo recuerdo han sido amenazados o se han ido, porque Tito Segura también se va. Es decir, pero es posible que, no sé, creo que de Tucumán por lo menos, yo creo que está más atravesado por el exilio, ¿no? Exterior o interior. Claro. Bueno, hermoso escucharte, recuperar esa época de terror para los argentinos. Otra persona te dice, excelente, excelente exposición. Ricardo Calabria hace un aporte, tenemos que volver a recuperar la música de nuestras provincias y que suenen en los medios de comunicación. Dice, además suma excelente relato de nuestro folclore combativo, en algunos casos acallados. Bueno, Adrián, justo cuando vos mostrabas la tapa, Adrián dice, mi papá y mi abuela aparecen allí. Romina Leguizamón, excelente el conversatorio. Miguel dice, ¿las peñas populares estaban expresamente prohibidas o había represión clandestina, sin legislación explícita durante el 75 y después? Y después yo creo que había una más iría por lo de no estaba muy claro, me da la impresión, porque por ejemplo en el relato de Mercedes, ¿no? De cuando ella se va en pleno 78, o sea, ya bastante avanzada la dictadura, el almacén que donde ella cantaba, se llamaba así el lugar, creo que el almacén de San José en La Plata, y sobrevivía, o sea, y tenía algunos espectáculos, pero tenían que argumentar y tenían que tener el contrato para sostener la teoría de que eran con fines comerciales y que no eran medios de difusión ideológica, ¿no? Entonces, digamos, iba la policía, los tocaba, como se decía, cachaba, no sé qué palabra se usaba, ¿verdad? Que veían si no tenían armas supuestamente, pero era un medio de amedrentamiento. Entonces era como muy particular, digamos, las condiciones de existencia. Ahora, yo creería que en Tucumán eso prácticamente por algún momento se debe haber sostenido, quizás el Alto de la Lechuza, pero yo lo que me acuerdo, y por eso sí yo tengo memoria, es que no se podía, por lo menos al comienzo del golpe, andar en un estado de sitio. Es decir, no se podía uno juntar con más de 3 personas a veces en la calle, o sea, era muy restrictivo el andar, ¿no? Pero algunos espectáculos sí se han sostenido, pero ha decaído muchísimo la cartelera. Es decir, claro, los artistas, no sé, no quiero decir mejores, pero que tenían su prestigio hecho, su público hecho, eran los que no podían tocar. Entonces, pero sí existía, por ejemplo, no sé, leyendo también el relato de Poli Soria, que él iba a la peña de Orlando Galante, o circulaban un poco, pero siempre con miedo. Es decir, podían entrar en cualquier momento y toda la gente tenía que pararse y los policías empezaban a testear a la gente, digamos, era una circunstancia que uno no podría imaginarse hoy en día, ¿no? Claro. Bueno, al que Emilio Krenzel, que es el que nombraste, estuvo, dice, sí. Bueno, un placer y un lujo escucharte, Fabiola, y gracias al Espacio para la Memoria por organizar la presentación. Estoy viendo, pregunta Romina Leguizamón, es si hay algún material didáctico que vos conozcas para trabajar el folclore desde esta perspectiva de la memoria en secundaria. Yo creo que, mira, no estoy segura. Yo tengo un artículo online que yo le he dejado a las chicas, una bibliografía para los que quieran leer,
Yo tengo un artículo sobre este tema, aunque yo ahora he agregado cosas, no es exactamente igual, pero sí esa es una buena guía. No tiene actividades, yo creo que ese es un tema para desarrollar y para proponer, para hacer, porque me parece re importante. Hay unos libritos que está editando el INAMU. A mí me han invitado a participar en uno que no es sobre este tema porque es sobre Leda Valladares. Bueno, Leda ha sido, justamente no ha estado prohibida en la dictadura, porque digamos el tipo de folclore que ella hacía no afectaba el canto con caja, no estaba visto como un canto de peligro, ¿no? Ideológico. Entonces, pero el INAMU está editando algunos libros sobre algunos autores que creo que tienen una intención así más pedagógica, más amplia. Habría que ver, o quizás gestionar, que se haga algo de esto, ¿no? Porque pienso que sí lo harían, pero Claro. no creo que haya ahora. Mirna te preguntas, ¿qué contenidos y referentes culturales se trabajan en el Conservatorio Nacional del Profesorado Nacional del Folclore? Supongo que la pregunta está si estos autores que vos nombraste son trabajados dentro de un profesorado. Y sabes que yo en este punto desconozco, porque yo hago investigación para el CONICET. Debo admitir que no conozco los planes. Claro. Ahora que me surge esta pregunta, yo tengo un amigo en Buenos Aires que trabaja en el IUNA, que es Walter Barrio, amigo de Adrián Sosa, que él, por ejemplo, sí debe incorporar estos contenidos, porque sí está bastante interesado, y el IUNA tiene un poco una perspectiva popular, ¿no? Está la hija de Push, también es antropóloga ahí. No sé, acá en Tucumán, Gaby, vos capaz que puedas saber un Bueno, poco más. claro, lo que se trabaja mucho en los conservatorios, por lo menos lo que mi experiencia dice, se trabaja ginastera, se trabaja guastavino, son compositores, o Ariel Ramírez, son compositores folclóricos con una formación muy académica, ¿no? Entonces, por ahí, y Piazzolla, por ejemplo. Es mucho, cuando hablamos de música popular, estamos hablando de un Ariel Ramírez y de un Piazzolla, pero no se ve el repertorio como Chivo Valladares, Pato Gentilí. Sí, y acá hago la aclaración, porque está presente, sí en la Escuela de Arte Popular de Montero. Ese repertorio sí se ve, ¿sí? Y con toda una perspectiva diferente a una enseñanza tradicional, ¿no? Es otra la perspectiva, con una visión en derechos humanos, con una visión en memoria, o sea, sí, ahí, que es lo que conozco, y también, porque ahora lo digo, hay alumnos también, por ejemplo, de la Orquesta Juan 23, presentes acá en este conversatorio, que bueno, también en el programa de coros y orquestas sí se trabaja este tipo de repertorio. Sí, yo creo también, sí, bueno, la cuestión esta de diferencia entre la música académica y música más entendida como popular, que a veces es necesario rever, me parece, en cuanto a sus límites o a sus relaciones o interrelaciones. Creo que, miren, también recomiendo ver algo que no es específico de este tema, pero tiene que ver con la música popular, que es un video que le han hecho a Isabel Aretz, la gran investigadora de música popular tucumana, que trabajó acá en los años 40 y 42 más o menos, invitada por José Padilla, una musicóloga muy formada por Carlos Vega. Muy interesante la entrevista que le hacen. Se la hizo Blanca Nuri y se la puede ver en YouTube, creo, porque ella ahí dice una cosa: yo he investigado la música de Tucumán con propósito de que se enseñe en las escuelas. A mí me daba vergüenza cuando veía la entrevista, vergüenza ajena, ¿eh? Porque ella volvió viejita, año 96, por ahí, a dar una conferencia en el Ruye, y dice, yo no veo que esto se esté enseñando. Tanto trabajo que a mí me costó. Imagínense una mujer en los años 40 por las montañas, iba cargada con los grabadores, la mula, ¿no? Y ella decía, yo he hecho todo esto para que se enseñe en las escuelas, yo no veo que esto se esté enseñando. Entonces, eso yo creo que hay una deuda, y es una deuda nuestra, de conocer, de pedir, de gestionar, de hacer que estas cosas cambien, ¿no? Porque es nuestra defensa.
O sea, la música nuestra es nuestra defensa. Es lo que nosotros venimos construyendo. Digamos, nosotros como sociedad, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Entonces yo creo que eso, bueno, es re importante que bueno, esto que están preguntando me parece que es muy importante. Yo creo que no se conoce, no se sabe, bueno, las obras estas que yo les he mostrado al principio, Zafra estaba, si Fernando no mencionaba en un video, en un documental, y nos poníamos a rearmar, se iba a perder, porque la grabación la ha encontrado Alba López en un cassette en su casa, guardada, que la habían grabado de casualidad en un recital. Y en base a eso se la puedo volver a armar, porque imagínense, acá se grababa muy poco, era muy difícil grabar, muy difícil grabar. Entonces, que se haya grabado el Huayna Sumaj, era el sello Qualiton, que se haya grabado la música de Viejos Reales, y después había que destruir todo, la de La Piel del Pueblo. Miren las obras, las zambas que hay en La Piel del Pueblo, Arana, Camilo, la de 55, la chacarera. Quiero decir, hay que rescatar, sí, yo creo que hay que rescatar. Bueno, Vanessa Veraza dice, gracias por este espacio y por esta charla, muy emocionante el tema y los testimonios relatados. Susi dice, increíble síntesis. Una tocaya tuya, Fabiola, dice, excelente exposición, debemos recuperar en nuestras escuelas la literatura y el folclore popular. Y desde vía YouTube te dice, Lía Chambó, gracias Fabi, por poner en acto la memoria de experiencias que muchos y muchas vivimos y que es importante que las nuevas generaciones conozcan. Claudia Moreira, excelente la recopilación e investigación, felicitaciones. Amalia Cejas dice, gracias Fabiola, leerte y ahora escucharte le da sentido a mi alejamiento hacia el folclore liviano. Soy tucumana y entender desde la memoria lo que ocurrió con nuestros artistas me reconforta. Rosana Jalife dice, se tiene que difundir en las escuelas. Bueno, Laura Peralta, excelente trabajo, muchas gracias. Pregunta, ¿la participación de Leda Valladares era la misma que la del Chivo por esos años? No, ellos son distintos. Hay un video que ha pasado Leopoldo Deza en un recital que ha hecho, creo que la semana pasada, muy gracioso, en donde lo firman al Chivo y el Chivo cuenta, ellos han grabado que trataban de grabar una obra juntos. Y el Chivo es muy gracioso cuando cuenta, porque dice que venía Leda con su caja y dice que no podía adaptarse, que era como una tiranía de la caja, porque el Chivo es como muy libre. Y claro, Leda lo quería someter al ritmo de la caja, ¿no? Mira, ellos son muy distintos. Es decir, Chivo tenía una visión muy crítica de la dictadura y Leda era como más neutral, diría yo. O sea, a ella le importaba el rescate de la música profunda, que también es muy popular, ¿no? Yo la quiero rescatar a Leda para nosotros, digamos. Leda es de nosotros. Ella estaba muy interesada en la música del pueblo profundo, pero no le interesaba, no entendía la música política. Entonces, por ese motivo, bueno, no les molestaba, digamos, a los militares. Como también ha habido grandes intelectuales nuestros que no han tenido problema en esa época, ¿no? Estoy hablando de Borges, es decir, esto ha pasado así, ha sido una franja, que era la franja que estaba como con un sentimiento de solidaridad social. Fíjense que Pepe, el SLP hermano, esa idea de hermano aparece un montón. En La guitarra que yo quiero, de Pepe Núñez, en el Manco Arana, ¿no? Yo te pongo, mi copla es tu mano que te falta, ¿no? Esa idea de, además de la clase media acercándose al pueblo, es fundamental. Así que Leda se acerca al pueblo, pero se acerca de otro modo, digamos. Entonces, ellos tienen posiciones distintas, sí. Laura Morales dice, maravilloso Fabiola. Jorge Ruiz de Huidoro dice, muchas gracias. Raúl Raya, excelente, muchas gracias Fabiola. Carolina Sierra, muy buen trabajo. Jere Nieva, gracias por esto. Liliana Robles, excelente historia. Juan Falú, bien Fabiola, buena y necesaria memoria. Silvia Porta, muy buen trabajo. Mabe, excelente exposición. Fabiana Jacobo, gracias.
Bueno, Amalia Cejas justo hace un aporte de la Escuela de Arte Popular, que era lo que yo ya había dicho. Florencia Lencina dice que los libros del INAMU están disponibles para descargar, sí, todo lo que tiene INAMU está en la página para poder descargarlo en forma PDF. Adrián Sosa dice, Pedro Aredes me decía que iban personas a espiar lo que cantaban y se hacían pasar por público, que era lo que vos habías dicho. Sí. Tu tocaya dice, en nuestra escuela trabajamos mucho la poesía de Lucho Díaz, los niños cantan sus canciones. Muy bien. Juan Falú dice, la peña servía de cobertura porque pensaban que uno era un bohemio y no un militante. Después, bueno, Diana Arias hace ahí unos aportes de enlaces. Dice, Mirna cuando hablaba del profesorado de folclore, se refería al profesorado de folclore en danzas, en el cual estuvo en el 85 hasta el 86. Después, dice Juan Falú que eso le pasaba a él en el Alto de la Lechuza, porque no sabían que tenía el estuche lleno de panfletos, y se ríe, ja, 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 ja. Dice Liliana Robles, varios estudiantes jujeños fueron secuestrados en el Alto de la Lechuza, aún desaparecidos. Después Carlos Díez dice, con respecto a la difusión de los músicos que están en las provincias, en Radio Nacional se está construyendo un rack con el aporte de cada emisora que provee obras de todos los ritmos no difundidos. Después Vivian Ellen dice, recuerdo en La Plata, en la dictadura, al dúo salteño cantando en alguna peña de las casas universitarias de estudiantes. Carlos Díez hace otro aporte, el comedor universitario de Tucumán y la música de los parlantes permitía una difusión directa de los temas e intérpretes con compromiso. Diana Arias sigue haciendo sus aportes con sus enlaces. Romina Leguizamón, que ya les digo a todos que todo este material será enviado por mail, no se preocupen, todo el material que está exponiendo, y esto está saliendo en vivo y en YouTube, quedará guardado también el conversatorio para quienes quieran volver a escucharlo o sacar alguna cosita que haya dicho Fabiola, así que no se preocupen, todo enviamos por mail. Bueno, siguen hablando del Alto de la Lechuza y los desaparecidos. Dice Juan Falú que los santiagueños Juanco Chaparro y Chala Britos fueron secuestrados y asesinados. Eran cantores, aunque no profesionales, pero una vida dedicada al canto. Bueno, Celine, excelente Fabi. Gabriel Gómez Saavedra, muchas gracias por esta iniciativa de la escuelita. Siempre un gusto escuchar el conocimiento de Fabiola. Dice Marcela Marcial, dice el secuestro del Alto de la Lechuza es un acto coordinado con el primer apagón del Libertador, Calilegua y el Talar. Y bueno, como estamos acá en el YouTube, Caro González dice excelente aportes. Bueno, la verdad que todas felicitaciones. Y bueno, creo que podemos dar por cerrado el conversatorio, muy interesante, Fabiola, la verdad que un lujo para la escuelita tenerte acá, un lujo de los oyentes también, la verdad que una gran cantidad de presentes tanto en el Zoom como en el YouTube, que estoy acá al lado, así que, bueno, no sé si mi colega Natalia quiere decir algo para cerrar este conversatorio y agradecerles a todos los presentes y por supuesto de nuevo a vos, Fabiola, por este maravilloso conversatorio. Muchas gracias. Pequeños recuerditos nada más para que tengamos en cuenta. Las constancias se van a emitir a partir desde el viernes, van a empezar a salir hasta el próximo miércoles, ¿sí? Tengan en cuenta que las confeccionamos a partir de los datos cargados en la inscripción. Entonces sean cuidadosos al inscribirse y pongan todos sus nombres y demás para que se confeccionen con la mayor rigurosidad posible. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el miércoles que viene vamos a tener una charla sobre delitos sexuales con la gente de CLADEM en sitios y espacios de memoria, ¿sí?
está bien interesante, la inscripción va a salir el día viernes, ¿sí? Se las vamos a mandar por mail también. Y todo este material, incluso los aportes que fueron haciendo, también los vamos a compilar y se los vamos a mandar junto con las constancias, ¿sí? Eso es todo. Gracias, Fabi. Muchas gracias a todos los que han estado desde distintas plataformas. Y será hasta el próximo miércoles. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias a todos. Yo les quiero, Gaby. Espera un segundito. Sí, no, yo solo les quiero agradecer a todos los que han estado, los que han podido participar, los comentarios, las preguntas, y bueno, especialmente a ustedes y también a Emilio, a Juan Palú, a Carlitos Diez, a Miriam L, a varios amigos que sé que han estado también, que les interesan estos temas, así que bueno, gracias por interesarte en estos temas, por seguir promoviendo nuestra memoria, ¿no? La construcción de la memoria es un trabajo colectivo. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Fabiola. Chao. Buenas noches a todos. Chao. ¿Salgo? Sí. Sí, salimos. Bien.